What is a noun? According to Baskerville and Sewell, nouns are name words that represent directly to the mind an object, substance, or idea. Usually, nouns are classified into dual categories attending some particular semantic or syntactic feature. There are common, proper, countable, uncountable, abstract, concrete, individual, and collective. Common nouns are those names possessed by any one of a class of person, animals, or things. For example, dog, cat, lizard, city, country, planet, or park. Proper nouns are those ones applied to a particular object, person, place, or thing. They start by a capital letter. For example, Colombia, Maria, Taj Mahal, Empire State, Audi. Individual nouns are words that make reference to units, for example, Luis, street, book, child, and girl. Collective nouns are groups considered as a unit, like in the case of companies and sport teams. For example, a team, the PSG, an army, a band, a bunch of flowers. Countable nouns are individual things that can be either singular or plural. They can be counted. For example, dog, dogs, car, cars, baby, babies, toy, toy. Uncountable or mass nouns include abstract nouns, substance nouns like gases, liquids, and grains, verbal nouns, and diseases nouns. Abstract nouns are names of qualities like loyal, conditions like wealth, or actions considered abstractly like belief. They can be attributive, which express attributes or qualities, like for example shy or generous, or they can be verbal, which express a state, condition, or action, like for example speech, walk, or squalor. Concrete nouns are names given to physical things that can be seen or touched. According to Baskerville and Sewell, nouns can be in three different cases: nominative, objective, and possessive. In nominative case, we have the subject of a verb, like for example, whether 6 is level, the predicative noun, like for example, she's a doctor, and the appositive, like for example, Martin, my cousin, moved to Barcelona a month ago. In the objective case, we have direct object, like for example, she likes pizza, the indirect object, like for example, I sent Julia some flowers, and the object of a preposition, like for example, I want to talk about the party. In possessive case, we have Notre Dame Tower and middle class income. Number. According to Eastwood, countable nouns have singular and plural form. To form the plural, we usually add an s to the noun, for example, door and doors. After sibilant sounds, we add an s, for example, box and boxes. To nouns ending in consonant plus g, we change the g into is, for example, diary and diaries. To nouns ending in vowel plus g, we add an s, for example, toy and toys. Irregular plural formation. Some nouns have irregular plural formations. Irregularities can occur regarding pronunciation and spelling. For example, man and men, tooth and teeth, ox and oxen, and mouse and mice. The regular formation, for example, believe, believe, proof and proof. The regular formation, for example, calf and calf, wolf and wolf. And the regular and irregular formation, for example, dwarf, dwarf, and dwarf, hoof, hoof, and hooves. Then we have the foreign plurals. Some words that are Greek, Latin, or French in origin have foreign plurals. For example, bonus, bonuses, stimulus, stimuli, analysis, analysis, phenomenon, phenomena. These zero plurals. Some words in English share the singular and the plural form. For example, A, names of animals, deer, goose, salmon, sheep, and truth. B, British measures, like foot, pound, stone, plural forms is also used. And C, nationality, for example, Swiss and Chinese. Gender. Gender depends on the sex of the element mentioned. To distinguish gender in English, we have three different possibilities. A, by prefixes, B, by suffixes, and C, by having different word for each gender. A, gender shown by prefixes. He goat, she goat, cock sparrow, hen sparrow. B, gender shown by suffixes.
Czar, Tsarina, Don, Donna. C. Gender shown by suffixes: lion, lioness, actor, actress, husband, wife. Noun formation. There are different processes of noun formation. Compounding and affixation are the most common ones. For compounding, we can form compound nouns by joining two nouns together. For example, noun plus noun, we have ice cream, handbag, and steam power. For adjective plus noun, we have greenhouse, darkroom, and blackboard. For gerund plus noun, we have dining room, sailing boat, and booking office. Affixation. New nouns can be formed by adding suffixes at the end of the word. For example, A, verb plus ment, like payment and movement. B, verb plus ion, tion, action, and ition, like correction and discussion. C, verbs with D or T tion, like decision. D, verb plus ans and ends, like performance. E, adjective ending in and forms in ends, like silence or absence. And F, adjective plus T or ET, like certainty or royalty. G, adjectives plus ness, like happiness, illness, and freshness. And H, verb plus ing, like a building, his feelings. Noun for people. We have A, verb plus er or, like walker or owner. B, nouns, verbs, and adjective plus ist, like journalist and motorist. C, verb plus and end, like applicant, assistant. D, nouns plus and iant, like republican and electrician. E, nouns plus s, like waitress, actress. F, verb plus e, like employee or interviewee. Now we are going to see nouns in Spanish. Los sustantivos. Los sustantivos son palabras que se refieren a objetos, vegetales, seres vivos, personas y animales, lugares, manifestaciones de sentimientos, de estados, comportamientos, propiedades, acciones, conceptos y acontecimientos a los que se les otorga una entidad por el simple hecho de darles un nombre. Los sustantivos se clasifican en comunes y propios, abstractos y concretos, contables y no contables, individuales y colectivos. Los sustantivos comunes denotan personas, animales, objetos, cualidades, materias y eventos. Personas, por ejemplo, maestra, carpintero; animales, por ejemplo, hiena, elefante; objetos, por ejemplo, pared y lápiz; cualidades, por ejemplo, bondad e inteligencia; materiales, por ejemplo, agua y arena; y eventos, por ejemplo, lluvia y rebelión. Los sustantivos contables son aquellos discontinuos y separables, aislables y discretos. Por ejemplo, manzana, flor, pared, palabra. Este tipo de palabras pueden ser enumeradas. Sustantivos no contables son aquellos que denotan entidades concebidas como materia, masa y sustancia. Pertenecen a esta categoría elementos tales como agua, azúcar, humo, plomo y sangre. También sustantivos que expresan nociones abstractas tales como longitud, estrechez, lealtad, odio, pereza y sensatez. Sustantivos propios. Sustantivos propios no delimitan una clase de entidades, sino que identifican una entidad particular entre todas las demás. Marina, Buenos Aires, América. Se escriben con mayúscula al comienzo. Sustantivos individuales y colectivos. Designan entidades únicas como aluminio, abeja, mueble, mientras los sustantivos colectivos designan conjuntos de entidades, personas o cosas. Alumnado, ejército, equipo, tribunal, enjambre, rebaño, mobiliario, vajilla, caserío. Sustantivos abstractos. Designan aquella palabra que representan elementos que no son concretos, acciones, cualidades o procesos atribuidos a entidades. Por ejemplo, belleza, cansancio, reproducción, suciedad. Sustantivos concretos. Designan aquellos sujetos para los cuales las propiedades y acciones mencionadas anteriormente son atribuidas. Por ejemplo, carro, camisa, ventana, sonido y luz. Position and function of nouns in Spanish. Regarding Spanish, position and function nouns can function as sujeto, las luces entran por la ventana; objeto directo, la anciana abrió la puerta con cautela; objeto indirecto, el rescate fue pagado a los secuestradores; agente, complemento de agente, Rayuela fue escrita por Borges; aposición, Colón, el navegante, descubrió el nuevo mundo. Number. La RAE, en la gramática de la lengua castellana, explica que en el español existen dos números para los sustantivos: singular 1 y plural 2 o más. Acuerdos. Dependiendo del número del nombre, singular o plural, se hacen los acuerdos respectivos en la oración. Por ejemplo, las ovejas del vecino son muy ruidosas. La mayoría de elementos tienen que estar de acuerdo con el sujeto de la oración: adjetivo, verbo, determinante, etc. Plural.
En español algunas palabras carecen de género, es decir, son neutras. Estas palabras también carecen de plural. Por ejemplo, ello, eso, aquello, esto, que, nada, lo. Por ejemplo, prefiero no hablar de ello. Reglas. Si el sustantivo termina en o, e y a, se le agrega s. Por ejemplo, dominó, dominós, mamá, mamás, buró, burós. Si el sustantivo termina en i o u, dos formas son posibles. Por ejemplo, ají, ajís o ajíes, bisturí, bisturís o bisturíes, carmesí, carmesís o carmesíes. Sujetos que terminan en L, N, R, D, Z y J forman el plural añadiendo ES. Por ejemplo, fácil, fáciles, dolor, dolores, pared, paredes, cáliz, cálices, reloj, relojes. Se cambia por una C y se añade S. Los sustantivos terminados en S o en X, cuando son monosílabos o polisílabos agudos, forman el plural añadiendo ES. Por ejemplo, tos, toses, fax, faxes, francés, franceses. Algunos sustantivos no cambian el plural. Por ejemplo, la crisis, las crisis, el coxis, los coxis. Los sustantivos y adjetivos terminados en Y, precedida de vocal, forman el plural con ES. Por ejemplo, ley, leyes, buey, bueyes, convoy, convoyes. Si el sustantivo termina en vocal no aguda, se le agrega S. Por ejemplo, mesa, mesas, zapatos, zapatos. Si el sustantivo termina alguna otra en consonante, se le agrega S. Por ejemplo, zigzag, zigzags, snob, snobs. Las excepciones son club, clubs y álbum, álbumes. ¿Y los nombres compuestos? Si el nombre compuesto forma una sola palabra, se rige por las reglas de los simples. Por ejemplo, sacacorchos, lavaplatos, malentendidos. Si el nombre compuesto se conforma de dos palabras separadas que forman una unidad léxica, solo el primer nombre cambia de su forma plural. Por ejemplo, niños, prodigios, buques, escuela, operaciones, retorno. Pero existen casos en los que las dos palabras se pluralizan. Por ejemplo, pieles rojas, cabezas separadas, boinas verdes. Cuando el nombre compuesto está conformado por adjetivo más sustantivo, se pluraliza añadiendo una S al final. Por ejemplo, los mediodías, santiamenes, salvoconductos. Cuando el nombre compuesto está conformado por adjetivo más adjetivo separados por un guión, se pluraliza añadiendo una S al final. Por ejemplo, físico-químicos, teórico-prácticos. Cuando el nombre compuesto está conformado por dos palabras separadas y por sustantivo más adjetivo, se pluralizan las dos palabras. Por ejemplo, buques fantasmas, momentos claves. Los nombres compuestos que están conformados por verbo más sustantivo siempre usan la forma plural. Por ejemplo, correcaminos, trabalenguas. Cuando el nombre compuesto está conformado por una unidad léxica y por sustantivo más adjetivo, se pluralizan las dos palabras. Por ejemplo, cara dura, boquiabierta, Padre Nuestro. Género. Según el género, en español los sustantivos se pueden catalogar en femeninos, por ejemplo, mesa, olla, casa y estufa, y en masculinos, por ejemplo, carro, control, pasaporte y avión. En seres animados el género sirve para diferenciar el sexo, pero en otros casos el género del sustantivo no se encuentra ligado al sexo, sino que se transforma en una propiedad gramatical. Formas de diferenciar el género. Existen algunos sustantivos que se pueden aplicar en hombres y mujeres, por ejemplo, el presidente, la presidente, el artista, el artista, el anarquista. Estos sustantivos se diferencian, masculino-femenino, con la ayuda de, primero, los artículos el y la, segundo, los adjetivos con que se juntan, rojo, roja, alto, alta, lindo, linda. Tercero, sufijos. En algunas situaciones si terminan en a, femenino, y si terminan en o, masculino, por ejemplo, tío, tía, primo, prima, sobrino, sobrina. Existen otras terminaciones que indican que el género es femenino, por ejemplo, esa, isa, ina. En los ejemplos marqués, marquesa, profeta, profetisa, rey, reina. Existen palabras que terminan en o, que son masculinas, y otras que terminan en o y son femeninas. Por ejemplo, masculinos, cometa, fantasma, planeta, nirvana. Femenino, modelo, soprano, polio. Algunas palabras conservan la misma forma para el masculino y el femenino. Por ejemplo, el amante, el violinista, la violinista, el flautista, la flautista. Existen palabras que cambian su significado cuando el género cambia. Por ejemplo, el editorial, la editorial, el cometa, la cometa, el frente, la frente. El género espíceno se aplica en los animales cuando se utiliza el término hembra o macho para diferenciar el género. Por ejemplo, jirafa macho, jirafa hembra. Noun formation. Derivación nominal. Is a process that allows the derivation of nouns coming from other categories. Taking into account their origin, they can be categorized into sustantivos de verbales, compra, dormitorio, juramento, de nominales, basurero, pelotazo, profesorado, y de adjetivales, bobada, justicia, vejez. El sufijo sion y sus variaciones. Participación, concepción, conducción, deducción, solución. Son, quemazón,
Ion, confesión. Sion, inclusión. Sufijo miento. Abaratamiento, ahorcamiento, padecimiento, crecimiento, arrepentimiento, aparcamiento, yacimiento, ordenamiento. Sufijo aje. Camuflaje, fichaje, patrullaje, doblaje, drenaje, reciclaje, maquillaje, tatuaje, arbitraje, helaje, encaje. Sufijo dura y tura. Torcedura, soldadura, investidura, rotura, contractura, escritura, abreviatura. Sufijos vocálicos a, e, o y variaciones. Compra, desfile, tiro, acuerdo, riña, contienda, defensa, permiso. Derivados participales, como batido, cocido, tejido, llamada, nevada, caída, escrito, frito, hecho, cuchillada, cucharada, salida, subida. Sufijos ada, ido, on. Cachetada, pedrada, barrido, chasquido, rugido, ladrido, berrido, chillido, empujón, resbalón. Sufijo aso, cabezazo, cañonazo, martillazo, lengüetazo, tijerazo, latigazo. Sufijo dad, terquedad, soledad, saciedad, debilidad, actividad, luminosidad, amabilidad, estabilidad, crueldad y maldad. Sufijo ansia, encia, alternancia, paciencia, persistencia, referencia. Sufijos es, esa, isia, isie, ura, or, era. Acidez, rigidez, delgadez, naturaleza, grandeza, rudeza, tristeza, calvicie, planicie, justicia, blancura, gordura, espesor, dulzor, verdor, cojera, ceguera, borrachera. Sufijos ia, hería, ansía. Alegría, hombría, valentía, panadería, caballería, glotonería, paciencia, negligencia, relevancia, elocuencia. Sufijo ismo. Fatalismo, revanchismo, comunismo, capitalismo, catolicismo. Sufijos asgo y ato. Noviazgo, anonimato, padrinazgo, celibato. Sufijos dor, dora. Historiador, vendedor, conductor, locutora, nadadora, soñadora. Sufijos dero, dera, ero, era, torio, toria, ario, aria. Regadera, panadero, tendedero, heladera, bebedero, carnicero, cafetera, jabonera, arrendatario, mandatario, partidaria. Sufijo nte. Calmante, volante, tirante, pendiente, comediante. The end.